Que el Señor nos bendiga, hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por esta segunda noche que Dios nos da para continuar estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración corta pero con todo el corazón. Amado Dios y Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, quien es superior a los profetas, quien es superior a los ángeles, venimos suplicándote que en esta noche nos bendigas con revelación, con sabiduría y con la unción fresca del Espíritu de Jehová. Bendice a los estudiantes y bendícenos, Señor, a todos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, ayer nos quedamos en la primera advertencia. De hecho, terminamos la primera advertencia que encontramos en Hebreos, capítulo 2, verso 1 al 4. Y nos dimos cuenta que el apóstol nos exhorta y nos amonesta acerca de la necesidad de que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Las cosas que hemos oído, como recordamos, son el evangelio de la salvación y la doctrina apostólica. En esta noche vamos a entrar a la segunda sección de nuestro curso, y a esta sección pues le hemos llamado Contemplad al hombre Jesús. Contemplad al hombre Jesús. Y esta sección está comprendida en Hebreos capítulo 2, del verso 5 al verso 18, y trata sobre la humanidad de Jesús. Trata de cómo Él, siendo Dios, se hizo hombre, y como hombre fue hecho poco menor que los ángeles, y así murió en la cruz. Pero al haber participado de carne y de sangre, Él destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y libró a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Después de tan formidable victoria, Cristo Jesús fue coronado de gloria y de honra, recibiendo toda potestad en el cielo y en la tierra. Así es de que vamos a ver en esta sección primeramente a Cristo, los ángeles y el mundo venidero. Y para eso pues vamos a leer el versículo 5. Porque Pablo comienza esta segunda sección haciendo una comparación nuevamente entre Cristo y los ángeles, pero ahora en relación al mundo venidero, a las edades que están por venir. En Hebreos capítulo 2, versículo 5 dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Interesante, porque ustedes saben que el tiempo va a terminar, este mundo va a desaparecer, pero viene una eternidad y hay un mundo nuevo, un mundo que está por venir. Y Pablo está diciendo que Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Entonces, lo que Pablo quiere decir aquí
es que los nuevos cielos y la nueva tierra no estarán sujetos a los ángeles, sino al gobierno de los hombres. Mucho oído, por favor. Y en particular a Jesucristo hombre. Hermanos, esta gran salvación que comenzó en la tierra continuará en el mundo venidero con los hombres, teniendo como cabeza de ellos al Señor Jesucristo, a Jesucristo hombre. Así es de que debemos entusiasmarnos, debemos emocionarnos, porque esta salvación que comenzó aquí en este mundo se va, hermanos, a extender por toda la eternidad. El camino que por la gracia de Dios hemos tomado no termina con la muerte, hermanos, ni termina con la destrucción de este mundo. Trasciende el tiempo y continúa por toda la eternidad. Alabado sea el Señor. Y repito, el mundo venidero no será entregado a los ángeles para que ellos lo sojuzguen, sino que será entregado a los hombres. Interesantísimo, interesantísimo. Quisiera profundizarme un poco más, pero debo tener un poco de cuidado. Pero sí lo que puedo decir es que este mundo ha sido, por así decirlo, entregado a los ángeles para que ellos se muevan con libertad y hagan toda clase de trabajos y misiones, etcétera, dirigidos, enviados por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Pero el mundo venidero no será entregado a los ángeles, sino a los hombres. Amén. Teniendo por cabeza a Jesucristo hombre. Amén. Luego miremos lo que dice los versículos 6 al 8 de Hebreos 2. Pablo está citando aquí un pasaje del Antiguo Testamento y dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Miremos algunas cosas en esta porción que he leído. Pablo está citando el Salmo 8, versículo 4 al 6, ¿verdad? Ustedes recuerdan, este salmo fue escrito por David después que matara a Goliat. El Salmo 8 posiblemente fue el primero de los salmos de David. Y en este salmo se compara a los hombres pequeños y finitos con la inmensidad de Dios. Al contemplar el vasto universo, emerge del interior del corazón de David esta expresión: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Al analizar estas palabras, tenemos que llegar a la conclusión que realmente, hermanos, los seres humanos somos una pequeñísima partícula en medio de este vasto universo. Y que Dios se acuerde de nosotros y nos visite, realmente es un gran milagro. ¿No les parece? Job, otro de los patriarcas,
también se hizo la misma pregunta que se hizo David en Job capítulo 7, versos 17 y 18. Él dijo: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? O sea, tanto Pablo como David y Job están llegando a la conclusión de que en comparación con Dios, el hombre es una minúscula partícula en el universo, y que Dios se acuerde del hombre, y que Dios se enfoque en el hombre, y que Dios le ponga atención al hombre, y que Dios se comunique con el hombre, realmente es un gran milagro. Pero esta porción que nos ocupa sigue diciendo: le hiciste, hablando del hombre, un poco menor que los ángeles. Le hiciste un poco menor que los ángeles. La humanidad fue hecha en rango un poco menor que los ángeles. Es un hecho, hermanos, que arriba, voy a tratar de ejemplificar en el orden jerárquico. Arriba está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios trino y verdadero, arriba. Luego, abajito de ellos están los ángeles, ¿verdad? Y sabemos que hay pues diversas clases de ángeles: los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles. Ellos están en medio, y abajo de los ángeles están los hombres. El hombre ha sido hecho un poco menor que los ángeles, y realmente esto es una maravilla, hermanos, que el Hijo, fíjense bien, siendo Dios, estando arriba, siendo Dios, se hiciera hombre. Automáticamente Él estaba pasando a ser, de ser mayor que los ángeles, Él estaba pasando a ser menor que los ángeles, al convertirse en hombre. Y eso fue lo que sucedió con Jesucristo. Sí, Él se humilló a sí mismo al hacerse uno de nosotros. De esta humillación escribe Pablo a los filipenses en el capítulo 2, versos 6 al 8. Es un pasaje muy conocido, pero cabe perfectamente acá. Allí dice, hablando de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, fíjese, arriba estaba, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Jesucristo, de ser Dios, pasó a ser hombre. Él se despojó de su deidad, de su divinidad. A ese despojamiento en el griego se le llama la kenosis de Cristo. Él se despojó y se hizo hombre. Escuché a un maestro hace algunos años decir esto y se quedó en mi mente y en mi corazón. Cristo no hizo como que se hizo hombre. Él realmente se hizo hombre. Él realmente se hizo hombre. Alabado sea el Señor. Pero luego enseguida esta porción que estamos analizando dice: le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Cristo fue coronado de gloria y de honra después de su kenosis, después
de su despojamiento. Así lo dice Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ciertamente, queridos hermanos, Cristo fue hecho poco menor que los ángeles al hacerse hombre, mas después de su despojamiento, Él fue exaltado y coronado de gloria y de honra y puesto sobre toda la creación de Dios. Amén. Luego dice: todo lo sujetaste debajo de sus pies. Fíjese, todo lo sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, aunque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Estamos hablando de Jesucristo, el hombre, Jesús. Ahora, Dios ha declarado que todas las cosas estarán sujetas a Cristo. Aquí dice: todo lo sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. O sea, el Padre sujetó a Cristo, o bajo Cristo, su autoridad, todas las cosas. Cristo es sobre todo. Sin embargo, Pablo dice acá que al momento no vemos que todas las cosas le sean sujetas, y eso está a la vista. Hay rebelión por todos lados. Todo lo que existe, ya sea en los cielos o en la tierra, aún hay cosas que no están sujetas a Cristo todavía, no están debajo de sus pies, aunque ya está dictaminado por el Padre que así será. Esto porque el Padre lo ha señalado de antemano, pero todavía no vemos todas las cosas sujetas a Cristo. Sin embargo, hermanos, esto solo es cuestión ¿de qué? De tiempo. Solo es cuestión de tiempo. Amén. El tiempo no ha llegado todavía, pero el tiempo llegará. Cristo vendrá por segunda vez y entonces aplastará a todos sus enemigos, y todos sus enemigos estarán por estrado de sus pies. Solo es cuestión de tiempo. Dios tiene todo programado matemáticamente y exactamente, y nada sucede antes de tiempo, pero tampoco nada sucederá después de tiempo. Todo tiene un tiempo. Así dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En Hechos capítulo 1 versículos 6 y 7, en una ocasión los discípulos hicieron una pregunta a Jesús. Le dijeron, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La hora va a llegar, pero a ustedes, les dijo el Señor, no les toca saber los tiempos y las sazones, pero de que va a llegar, la hora va a llegar. Y así mismo vendrá hora cuando absolutamente todo va a quedar sujeto a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 11 versículo 15 declara: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, oigan lo que decían:
los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces solo es cuestión de tiempo. Todo quedará sujeto a la autoridad, dominio y reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Contemplemos pues a Jesús, el hombre. Miremos los versículos 9 y 10 de Hebreos 2 que estamos estudiando. Mire lo que dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Cómo lo vemos? Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Qué porción más rica en verdad. Varias cosas podemos ver aquí. Tome nota de lo siguiente. Primero, se recalca que Cristo fue hecho poco menor que los ángeles. O sea, no solamente el hombre como ser humano fue hecho un poco menor que los ángeles, sino también Jesucristo hombre, fue hecho un poco menor que los ángeles. Así dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. O sea, Jesús, qué tremendo, fue hecho un poco menor que los ángeles. Y hermanos, esto fue así, óiganme, para que pudiera morir por los hombres. Para que pudiera morir por los hombres. Porque usted sabe que Dios no puede morir, ¿verdad? Entonces Él, como Dios, no podía morir. Y usted sabe que los ángeles no pueden morir tampoco. Entonces Él, como Dios, no podía morir, y si se convertía en ángel tampoco podía morir. Entonces, para poder morir tenía que convertirse en hombre, porque son los hombres los que morimos. Amén. Él tuvo que hacerse hombre para morir, ya que solamente por la muerte de otro hombre podíamos ser redimidos los hombres. Qué tremendo. Ahora, además de eso, Él es el testador del Nuevo Testamento. Es el testador del Nuevo Testamento. Y usted bien lo sabe, todo lo sabemos, lo manejamos, ¿verdad? Principalmente los que han estudiado leyes. Uno sabe que solo cuando el testador muere es que el testamento entra en vigencia. ¿Verdad que sí? El testador tiene que morir para que el testamento entre en vigencia. Y Cristo tuvo que morir y con su muerte hacer posible que entrara en vigencia el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Entonces hoy vemos al Señor Jesús coronado de gloria y honra después de haber resucitado, ¿verdad? Esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces Él fue hecho poco menor que los ángeles al convertirse en hombre y como hombre morir para salvarnos y para activar o dejar vigente el Nuevo Testamento. En segundo lugar, Cristo, oigan esto, Cristo no se hizo hombre y murió solo para salvarnos. Esta es una verdad que usted tiene que asimilar de la carta a los hebreos. Es una de las verdades
más importantes, la que voy a decir ahorita, de la carta a los Hebreos. Una de las verdades más importantes. Ahora, Cristo no se hizo hombre y murió solo para salvarnos. No, había otro propósito, aún más alto, en su humanización y muerte. Y este propósito más alto era llevar muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria. Llevar muchos hijos a la gloria. Y yo me temo que muchas personas tienen un concepto equivocado de lo que es la gloria. Algunos relacionan la gloria solamente con el cielo. Y cuando dicen una persona se fue al cielo, pues se fue a la gloria. Y el concepto que tienen de la gloria es el cielo, es el lugar geográfico que está ahí arriba. Pero hermanos, regresemos un momento al tabernáculo de Moisés. Ese tabernáculo tenía ¿cuántos lugares? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Y dónde estaba la gloria de esos tres lugares? En el lugar santísimo, detrás del velo. Detrás del velo. ¿Y cuál es el tema central de Hebreos? Detrás del velo. Entonces Cristo no murió solo para salvarnos de la condenación del infierno. Cristo no murió solo para llevarnos al cielo. Cristo murió para llevarnos a la gloria, para llevar muchos hijos detrás del velo. Detrás del velo, llevar muchos hijos a la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ese es el tema de Hebreos. Cruzar más allá del velo y llegar a donde está la gloria de Dios. Y Cristo murió para eso. Así es de que qué emocionante, porque hermanos, Él se hizo hombre y como hombre murió no solo para salvarnos del infierno, sino para meternos en la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que nos perdamos dentro de esa gloria. Para que esa gloria nos asimile y podamos vivir allí dentro de ella por toda la eternidad. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, obviamente, escúcheme, obviamente para llegar a la gloria se llega por crecimiento, se llega por desarrollo, se llega por movimiento. Amén. Tiene que haber movimiento para que haya desarrollo y para que haya crecimiento, para llegar a la madurez. ¿Quiénes son los que van a estar en la gloria? ¿Los niños, los jóvenes o los padres? ¿Los inmaduros o los maduros? Los maduros, sí. Y el Señor quiere que nosotros maduremos, crezcamos y lleguemos a la gloria. Siempre hemos dicho que cuando un bebé nace hay regocijo en la familia. Nació un bebé. Y bueno, uno pasa con la alegría el primer año, ¿verdad? Pero si ya después de 2, 3, 4, 5 años esa vida sigue siendo bebé, el gozo se convierte en tristeza. Y si después de 10, 20 años sigue actuando como bebé, ya eso es un desastre. Entonces, Dios es así también. Cuando nacemos de nuevo, Él está feliz. Pero si vamos a estar como bebés toda la vida, le causaremos tristeza. Él quiere que crezcamos, que maduremos. Él quiere llevarnos a la gloria. Amén. Quiere que pasemos por el atrio, por el lugar santo, y que lleguemos al lugar santísimo detrás del velo. Gloria sea el nombre del Señor. Muchos creyentes están satisfechos de quedarse como bebés espirituales. ¿Sabe usted
que quedarse uno como bebé espiritual, o sea, no pegarle al blanco que es la gloria, es pecado. Es pecado. Quedarse uno como bebé, no acertarle al blanco que es la meta, que es la gloria, no llegar detrás del velo, es pecado. Así lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿de qué cosa? De la gloria de Dios. El pecado nos destituye de la gloria de Dios. Y si no llegamos a la gloria es porque tenemos pecado. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, no dar en el blanco es pecado. De hecho, la palabra pecado, ya sabe usted qué significa, ¿verdad? Errar al blanco, es lo que significa. Errar al blanco. Y el blanco es la gloria. Y si no llegamos a la gloria, si erramos al blanco, eso es pecado. Pero Cristo murió no solo para salvarnos del infierno, sino para llevar muchos hijos a la gloria. Ahora, hay otro detalle aquí en la porción que hemos leído. Estamos analizando los versos 9 y 10. Lo tercero que vemos acá es que, óigame, el autor de la salvación o de la salvación de ellos, o el autor de nuestra salvación, fue perfeccionado a través de ¿qué cosa? Del sufrimiento. Dice acá, permítame leerlo, dice: y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación? El hombre, Jesús. Él es el autor de esta gran salvación. Pero dice que fue perfeccionado por aflicciones. Interesante. Esta declaración ha producido muchas preguntas a través de los años. ¿Cómo pudo ser perfeccionado Cristo? ¿Por qué necesitaba Él ser perfeccionado? ¿Acaso no era Él ya el perfecto Hijo de Dios? Estas son preguntas que se han formulado al leer este pasaje. Pero un entendimiento claro de lo que significa la palabra perfecto o perfección nos ayudará. La palabra perfecto o perfección proviene de la palabra griega teleios. Teleios. Y significa prepararse completamente para cumplir con la tarea para la cual fuimos enviados al mundo. Fíjese el concepto. Si no logra copiar palabra por palabra, agarre el concepto. La palabra perfección o perfecto del griego teleios significa prepararse completamente para cumplir con la tarea para la cual fuimos enviados al mundo. Sí. Esa es la misma palabra utilizada por Cristo en Mateo 5:48, donde dice: sed pues vosotros perfectos, o sea, teleios, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, Cristo tenía que, ser perfeccionado por aflicciones, es decir, tenía que ser teleios, o sea, prepararse completamente para cumplir con la tarea para la cual había sido enviado a este mundo. Y esto nos lleva a una doctrina importante de Cristo. Nos lleva a las dos naturalezas que Cristo tenía. Él tenía una naturaleza divina y también una humana. ¿Cuántos creemos eso? Él era Dios, verdadero Dios, pero era hombre, verdadero hombre.
Jesús era el Hijo de Dios y como tal era Dios, pero también era el Hijo del hombre y como tal era hombre. Ahora, como Hijo de Dios, Él no podía pecar. La naturaleza divina en Él no podía pecar. Sin embargo, como Hijo del hombre, Él estaba sujeto a las tentaciones y al riesgo de rendirse a ellas. Sí. Como ser humano, entonces Cristo necesitaba prepararse perfectamente para su misión terrenal. Y saben que humanamente Él tuvo que volverse disciplinado, entrenado, equipado, y tuvo que desarrollar en su vida dominio propio. Y todo eso se desarrolló en Él a través de las aflicciones. Su naturaleza humana tuvo que ser perfeccionada, o sea, tuvo que ser preparada para cumplir la misión que Él traía. Él tuvo que ser en lo humano, Él tuvo que ser preparado, tuvo que ser capacitado, tuvo que ser disciplinado. Y eso sucedió en Él a través de las aflicciones. En Isaías capítulo 49, versículo 1 y 2, gloria sea el nombre del Señor. Solo déjeme decirle esto entre paréntesis. Esta verdad yo la escuché del pastor Bailey hace aproximadamente 35 años. 35 años que yo escuché esta verdad y se quedó ahí en mi corazón y en mi mente. Y es que Cristo es presentado en Isaías 49, 1 y 2 como la saeta bruñida del Padre. Él es la saeta bruñida del Padre. Oiga lo que dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Cristo fue la saeta bruñida del Padre. Usted sabe que es una saeta, ¿verdad? Es una flecha bruñida, pulida. Ahora, básicamente la saeta tiene dos partes. Tiene la punta afilada y aguda de pedernal, que representa el lado divino de Cristo, la naturaleza divina de Cristo. Pero también tiene la vara de madera que representa la humanidad de Cristo. Su humanidad tuvo que ser pulida debido a la descendencia humana que tenía. Sí, sabemos que su espíritu era divino. Dios era su Padre. Él había descendido del cielo. Como bien dijimos ayer, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. O sea, el hijo no nació, el hijo fue dado porque ya existía. El niño fue el que nació, el humano, pero el Hijo eterno no nació. Él fue dado. Salió sencillamente del Padre porque habitaba con el Padre. ¿Me doy a entender? Entonces, su humanidad tuvo que ser pulida, tuvo que ser bruñida debido a la descendencia humana que tenía. Ciertamente su espíritu era divino, Dios era su Padre, Él había descendido del cielo, pero su cuerpo salió del vientre de una mujer,
María. María. Su cuerpo era físico, hecho de la misma sustancia humana de María. Romanos capítulo 8, verso 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, Él fue perfeccionado en su lado humano. Consideremos por un momentito, hermanos, lo que Jesús tuvo que vencer como hombre, como humano. Fíjese que en su linaje humano, en su genealogía, había una prostituta llamada Rahab. Hubo un hombre que cometió incesto, convivió con su nuera, llamado Judá. ¿Sí? Judá. David mismo, él es considerado el hijo de David. David mismo, uno de sus principales antepasados, cometió adulterio y cometió homicidio. Salomón también, que está en la misma línea genealógica de Jesús, tampoco fue un modelo de santidad. Todos ellos estuvieron en el linaje de María y por consiguiente en el lado humano de Jesús. Entonces Jesús, como hijo del hombre, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, el lado humano de Cristo, que provenía de María, tuvo que ser perfeccionado, hermanos. Él fue perfeccionado, en el griego teleios, por medio del sufrimiento, para que pudiera cumplir el propósito por el cual fue enviado al mundo. Por 30 años Jesús fue entrenado, disciplinado y equipado por el Padre Celestial para poder llegar a ser el perfecto Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Entonces ahora entendemos qué fue lo que fue perfeccionado en la vida de Cristo. No fue su naturaleza divina, fue su naturaleza humana, porque Él venía de una línea no muy correcta, ¿verdad? Con esos antepasados y con los antecedentes de los mismos. Bueno, ahora vayamos a los versículos 11 al 13 del capítulo 2. Y aquí encontramos el pensamiento de santificados, hermanos e hijos por el hombre Jesús. Somos santificados por el hombre Jesús. Somos llamados hermanos por el hombre Jesús. Somos llamados hijos del hombre Jesús. Miremos lo que dice entonces estos versículos. Dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Desglosemos este pasaje. Aquí aparecen 3 calificativos: santificados, hermanos e hijos. Hablemos de los santificados. Aquí dice: el que santifica y los que son santificados de uno son todos.
Obviamente el que santifica es Cristo. Y los que son santificados, los que son de Cristo. Cristo y los santificados de uno son todos, es decir, del Padre. Correcto. Ahora, es importante que entendamos lo que significa la palabra santificación. No es lo mismo que santidad. No vayamos a confundir esos dos términos. Santificación no es lo mismo que santidad. Son dos cosas diferentes. Santidad es la naturaleza divina. Es la misma naturaleza de Dios. Es una virtud de carácter. Esa es santidad. Mientras que santificación quiere decir ser apartado para el servicio de Dios. En ese sentido, cualquier cosa puede ser santificada. Cualquier cosa, por ejemplo, este púlpito puede ser santificado, o sea, apartado para el servicio de Dios. Este equipo de sonido puede ser santificado, apartado para el servicio de Dios. Pero este púlpito no puede tener santidad. Este equipo de sonido no puede tener santidad, porque no tienen vida. Amén. Entonces, aquí está hablando acerca de los santificados. El que santifica, y quiero que pongan cuidado a esto, hermano. Mire qué cosa. El que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Hay una relación entre el que santifica y los que son santificados. Hay una relación entre Cristo y los que Él ha apartado. ¿Por qué hay una relación? Escúcheme. Porque Cristo fue apartado por el Padre para un propósito. Y Cristo nos apartó a nosotros para el mismo propósito. Para el mismo propósito. Cristo fue apartado para agradar al Padre. Nosotros fuimos apartados por Cristo para agradar al Padre. De uno somos todos, Cristo y nosotros. Hay una relación muy íntima entre los santificados y el que nos santifica. Bendito sea el Señor para siempre. Cristo se separó a sí mismo para los propósitos de Dios, y los creyentes debemos hacer lo mismo, separarnos o responder a la separación para los propósitos de Dios. Así como Cristo fue apartado para los propósitos de Dios, también nosotros hemos sido apartados para los propósitos de Dios. Y el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Hay una relación entre el que santifica y los que somos santificados. Le pertenecemos al mismo dueño, al Padre Celestial. Y quiero hacer énfasis, de la misma manera que Cristo fue apartado para los propósitos de Dios, también nosotros hemos sido apartados, santificados para los propósitos de Dios. Así como Cristo respondió, por favor, respondamos nosotros también. Amén. Gloria al Señor. Pero hay otra palabra aquí. Santificados es la primera, hermanos es la segunda. En el verso 12 dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. Una pregunta de parvulitos. ¿Qué tienen en común los hermanos? Sus padres, ¿verdad? Sí. Tenemos en común con Cristo el mismo Padre. El mismo Padre. El Padre de Cristo
es nuestro Padre. Y sabe que esa figura de Padre era desconocida en el Antiguo Testamento. Fue en el Nuevo Testamento que Cristo vino para revelarnos la figura de Padre. De hecho, cuando enseñó a sus discípulos a orar, les dijo: cuando oren, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí Él presentó la figura de Padre que casi no se miraba en el Antiguo Testamento. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, puesto que somos hijos del mismo Padre, aquí Él nos considera sus hermanos. Sus hermanos. Obviamente Él es el hermano mayor y nosotros los hermanos menores. Aunque somos hermanos suyos, siempre Él va a tener la preeminencia sobre todos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bueno, ahora hay una cosa muy linda. Dice acá: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Cristo quiere que nosotros conozcamos el nombre del Padre. El nombre del Padre. Y hay una promesa linda en el Salmo 91, verso 14, que dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. O sea, Cristo dice aquí: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Cristo quiere que nosotros conozcamos el nombre del Padre, pero no solo en lo intelectual, sino por experiencia, por experiencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Luego hay otra cosa interesante que dice acá: en medio de la congregación te alabaré. Y hermanos, este versículo sugiere que en medio de la alabanza de los santos hay ocasiones en que el Hijo participa con un canto espiritual alabando al Padre. ¿Me di a entender? Este versículo sugiere que en medio de la alabanza de los santos hay ocasiones en que el Hijo participa con un canto espiritual alabando al Padre. Gloria a Dios. Yo no sé cuántas veces en nuestros cultos el Hijo ha venido y Él se ha unido a nuestro canto para alabar al Padre. Porque así lo dice este versículo: en medio de la congregación te alabaré. Amén. Gloria a Dios. Por eso es muy importante alabar al Señor. Y yo creo que cuando el Hijo participa de la alabanza es cuando alcanzamos la cúspide de la alabanza y de la adoración. Amén. Gloria al Señor. Porque yo creo que Cristo no va a participar de una alabanza frívola, mundana y carnal. Pero cuando la iglesia entra en una adoración en espíritu y en verdad, Cristo viene y Él participa de esa alabanza con la congregación alabando al Padre. Bueno, la otra palabrita que tomé fue o es hijos, ¿verdad? Santificados, hermanos e hijos por el hombre Jesús. Sí, aquí dice: y otra vez yo confiaré en Él, dice Cristo, hablando del Padre. Y de nuevo, he aquí yo, dice Cristo, y los hijos que Dios me dio. Es interesante ver que el Padre tiene hijos, pero el Hijo también tiene hijos. Aquí dice que Él tiene hijos. Ahora vamos a entenderlo en qué sentido. Primero, vemos aquí la absoluta confianza que el Hijo tiene en el Padre. Dice: y otra vez yo confiaré en Él. En la Septuaginta este pasaje
que viene de Isaías 8:17, dice: yo esperaré en él. Y aquí en Hebreos 2:13 dice: yo confiaré en él. Durante su vida y ministerio aquí en la tierra, Cristo manifestó una total y absoluta dependencia del Padre. En Juan 5:19 dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Cristo dependía totalmente del Padre, confiaba totalmente en él, esperaba totalmente en él. Él tenía que ser ungido e impulsado por el Espíritu Santo para presentarse como una ofrenda sin mancha a Dios, como lo dice Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Jesús tuvo que poner toda su confianza en su Padre Celestial y creer que su Padre lo guiaría a través de cada circunstancia de la vida. Y de igual manera, hermanos, Dios quiere llevarnos a una santa y completa dependencia de Él en cada aspecto de nuestra vida natural y espiritual. Amén. Así como Cristo confiaba en su Padre, como nuestro hermano mayor nos está dando la muestra, el ejemplo, para que nosotros también dependamos completamente, totalmente de nuestro Padre Celestial. Bueno, segundo, la oración termina diciendo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Cristo menciona aquí a los hijos que Dios le dio. Esto también se ve en Isaías 8:18. Allí dice: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Entonces vemos que Cristo tiene hijos. Tiene hijos. Ahora, esta idea se ve en Juan 17:12, donde dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, en estos pasajes vemos que Dios el Padre le dio a Cristo Jesús personas a quienes Él llama hijos que Dios me dio. Aleluya. O sea, el Padre Celestial le ha dado al Hijo una simiente, un fruto, una descendencia. Y por la gracia de Dios pertenecemos nosotros a ese fruto, ¿verdad? Isaías 44:3 dice: el Padre. Usted sabe que al bautismo en el Espíritu Santo también se le llama en la Biblia la promesa del Padre. ¿Sabe eso, verdad? La promesa del Padre. O sea, el Padre dio la promesa. Ahora la pregunta es: ¿a quién le dio la promesa al Padre? ¿Ah? Al Hijo. ¿Ah? Al Hijo. ¿Para quién? Para los hijos del Hijo. Sí, para la generación del Hijo, para la simiente del Hijo. Eso es lo que dice Isaías capítulo 44, versículo 3. El Padre está hablando aquí y dice: porque yo, esta es la promesa, yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Quién está hablando? ¿A quién? Al Hijo. Es la promesa. Por eso fue que Cristo le dijo a los discípulos: váyanse a Jerusalén y esperen la promesa del Padre. El Padre me ha prometido que va a derramar su espíritu sobre mi generación
y mi bendición sobre mis renuevos. Y ustedes son mi generación, y ustedes son mis renuevos, ustedes son mis hijos, los hijos que Dios me dio. Sobre ustedes se va a derramar el Espíritu Santo. Váyanse y esperen la promesa del Padre. Y ellos se fueron, y el Padre cumplió su promesa. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, también Isaías 53:10, estamos hablando acerca de los hijos de Cristo, ¿verdad? La simiente de Cristo. Isaías 53:10, me gusta mucho este versículo. Dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién es Jehová aquí? ¿Y el quebrantado? El Hijo, correcto. Con todo eso, pregunté porque saben que en el Antiguo Testamento a veces se le llama Jehová al Padre y otras veces se le llama Jehová al Hijo. Sí, pero aquí es obvio que se está refiriendo al Padre, porque el quebrantado es otra persona y es Cristo. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Luego dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué verá? Linaje. ¿Y qué significa linaje? Descendencia. Verá linaje, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces aquí vemos que el Señor Jesucristo vería linaje, haciendo referencia a los hijos que Dios le dio. Ahora, aplicamos esto a nosotros, queridos hermanos, de la misma manera. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Permítame. Sí. Voy a hacer un recuento pequeñito. De la misma manera que Cristo fue santificado, nosotros también somos santificados. Es decir, separados para cumplir el propósito de Dios. De la misma manera que Cristo es nuestro hermano, nosotros somos sus hermanos. Y cuando nosotros adoramos, Él adora con nosotros. Y hay una identificación entre Él y nosotros, porque somos hermanos. Pero aquí también, hermanos, de la misma manera que Cristo tiene hijos, Dios quiere darnos hijos espirituales a nosotros. Dios quiere darnos hijos espirituales. Él quiere darnos una herencia en las naciones. Él quiere que veamos linaje, que tengamos descendencia espiritual. Dios no quiere que seamos estériles, infructuosos. Él desea que nos multipliquemos, que nos reproduzcamos. En Juan capítulo 15, versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Oh, debemos trabajar para llevar fruto, más fruto y mucho fruto, y que nuestro fruto permanezca. Dicen amén. Porque una cosa hemos aprendido aquí en el instituto: que Dios nos va a recompensar únicamente por el fruto que permanezca. Por eso es que debemos clamar al Señor para que llevemos fruto, pero que nuestro fruto permanezca. A una de las iglesias a las que les escribió Pablo dijo: yo temo haber trabajado en vano con ustedes. ¿Por qué temía él haber trabajado en vano? Porque ellos tenían el riesgo de no permanecer. Y dijo: va a ser en vano. Va a ser en vano. Pero debemos trabajar y pedirle a Dios que nuestro fruto permanezca.
Hablando del fruto, hermanos, quiero que vayamos a Deuteronomio 16:16. Vamos a hablar un poquitito del fruto y espero ponga mucha atención a esto, por favor. Mucha atención, porque es una verdad extraordinaria de la palabra de Dios. Deuteronomio 16:16. Usted sabe que todo lo de la ley es una sombra de lo que ha de venir, ¿verdad? La ley es una sombra del cuerpo que es Cristo. Entonces mire lo que pasaba en la ley, en la sombra. Dice Deuteronomio 16:16: 3 veces en el año aparecerá todo varón delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. 3 veces. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, que es la misma fiesta de la Pascua. Sí, era la misma fiesta, solo que la Pascua era el primer día y los 7 días siguientes la fiesta de los panes sin levadura, 8 días. Y a veces se le llamaba a esas dos fiestas, se le llamaba la fiesta de los panes sin levadura o se le llamaba la fiesta de la Pascua, estaban unidas. Entonces dice acá, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y luego en la fiesta solemne de las semanas, es la fiesta de Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Escúcheme, es la sombra, es la sombra. En la fiesta de la Pascua tenían que llegar delante de Dios con algo en las manos. En la fiesta de las semanas o de Pentecostés tenían que llegar delante de Dios con algo en las manos. Y en la fiesta de los tabernáculos tenían que llegar delante del Señor con algo en las manos. ¿Qué representa la fiesta de la Pascua espiritualmente para nosotros? La salvación. ¿Qué representa Pentecostés espiritualmente para nosotros? El bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y qué representa tabernáculos espiritualmente para nosotros? La madurez, el fruto maduro, la cosecha del fruto maduro, fruto maduro. Escúcheme, hermano. Estamos hablando del fruto, ¿verdad? De dar fruto. Y óigame, tenemos que trabajar para ganar almas. ¿Me está oyendo? Para ganar almas. Es decir, salvación, fruto de la Pascua. Salvación. Tenemos que ganar almas y llevar almas delante del Señor. Pero también debemos trabajar para que la gente reciba el bautismo en el Espíritu Santo. Ayunar, orar, ministrar para que reciban el bautismo en el Espíritu Santo, porque debemos llevar fruto bautizado en el Espíritu Santo ante el Señor. Pero no nos quedamos ahí. Debemos trabajar para llevar gente a la madurez espiritual, ¿verdad? A la madurez espiritual, fruto maduro, para presentarle al Señor ese fruto cuando lleguemos a su presencia. Dios quiere que presentemos fruto de salvación, fruto de bautismo en el Espíritu Santo y fruto de madurez espiritual. Aunque sea uno de sus 10 salvados, llévele al Señor. Aunque sea uno de sus 5 bautizados en el Espíritu Santo, llévele al Señor. Y aunque sea unos 2 maduros, llévele al Señor. ¿Me doy a entender? Fruto, fruto, fruto. Gloria a Dios. Bueno, vamos ahora a pasar a otro punto. Vamos a ver la victoria de la muerte de Jesucristo hombre. Capítulo 2, verso 14 al 16. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Este pasaje nos presenta verdades importantísimas. Una vez más se declara que Cristo participó de carne y de sangre, es decir, Él se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, Él murió en la cruz del Calvario. Y con esa muerte destruyó, mire qué tremendo, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Entonces, hay una noticia que no es nueva, ya es vieja. El diablo está destruido. Amén. Porque aquí Cristo lo destruyó con su muerte. Amén. Y al hacer esto, libró a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Los santos del Antiguo Testamento estaban sujetos al temor de la muerte durante toda la vida. Esta era una atadura aterradora y lo es aún para muchas personas. Le tienen un pánico horrible a la muerte. Pero una de las gloriosas victorias ganadas por Cristo en la cruz para el hombre fue su triunfo sobre la muerte y sobre el temor de la muerte. Ahora los verdaderos cristianos ya no le temen a la muerte. Como dijo Pablo, Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén, es ganancia. La muerte de ese maravilloso hombre de Dios, la muerte de Jesús, de ese maravilloso hombre Jesús, fue poderosa. Lo que parecía al principio una derrota se convirtió en la victoria más importante y más poderosa de todos los siglos y de todo el universo. Alabado sea el Señor. Ahora, aquí viene un punto muy importante. El verso 16 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Cristo con su muerte no socorrió a los ángeles que habían pecado. No, Él no murió por los ángeles que pecaron. Él socorrió, Él murió por la descendencia de Abraham, que es la humanidad creyente. Murió por la humanidad, por los hombres creyentes. El hecho de que Jesús no se hizo un ángel sino que se hizo hombre es muy significativo. Significa que el sacrificio que Él hizo fue solamente por la humanidad. No hubo un sacrificio para los ángeles ni para los demonios. Por lo tanto, Satanás, los ángeles caídos y los demonios no tienen esperanza jamás de salvación. Jamás. Porque Cristo no murió para socorrer a los ángeles, sino que Él murió para socorrer a los hombres. Amén. Que crean en Él, la descendencia de Abraham. Saben que hoy existe una falsa doctrina llamada la reconciliación final. Esta doctrina dice que al final de todo, todos van a ser salvos. Los pecadores, los demonios, los ángeles caídos y hasta Satanás. Dice, todos van a ser, al final, todos van a ser salvos. Así hay una doctrina, se le llama la reconciliación final. Es la creencia de que el Dios de amor jamás podrá condenar a nadie al juicio eterno. Ese es su argumento. Ahora, sabemos que esto es una exageración del mensaje del amor de Dios. La realidad del asunto es que es el hombre quien se juzga a sí mismo indigno de la vida eterna.
Hechos 13:46. Dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. O sea, realmente Dios no condena a nadie, sino que es el hombre que se juzga indigno de la vida eterna. Ahora, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No obstante, muchos irán al infierno porque no se arrepintieron y no llegaron al conocimiento de la verdad. Y los ángeles no fueron socorridos. Los ángeles que cayeron no fueron socorridos con la muerte de Cristo. Para ellos no hay opción, no hay esperanza, no hay arrepentimiento. Para ellos están perdidos y condenados eternamente y para siempre. Amén. Bueno, sigamos adelante. ¿Cómo vamos con el tiempo? Tenemos todavía unos minutitos en esta primera parte. Vamos entonces ahora a terminar el capítulo 2. Final del capítulo 2. Leamos los versículos 17 y 18. Dice: por lo cual, hablando de Jesús el hombre, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Uno de los requisitos en nuestra vida espiritual es tener la naturaleza divina en nosotros y mostrarla a los demás. Nuestro tema en Hebreos es detrás del velo. ¿Y qué hay detrás del velo? ¿Qué había detrás del velo en el tabernáculo? Ahí estaba el arca del pacto, ahí estaba el propiciatorio, que es el asiento de la misericordia. Y sobre el propiciatorio estaba la gloria Shekinah de Dios, ahí estaba. Pero el mueble final, quiero que pongan cuidado a esto, el mueble final, habían realmente 7 muebles en el tabernáculo, 7 muebles, déjenme recorrerlo rápidamente. Primero estaba el altar de los sacrificios, después estaba la fuente de bronce, esto es en el atrio, después estaba el candelabro por acá al lado izquierdo, luego aquí al lado derecho estaba la mesa de los panes, luego aquí enfrente, ya en el lugar santo, estaba el altar del incienso, luego estaba el velo, y luego después del velo estaba el arca, y sobre el arca estaba el propiciatorio. O sea, el mueble número 7 es el propiciatorio, es lo máximo en Dios, el asiento de la misericordia. Amén. El asiento de la misericordia. Esta es la característica más alta de Dios, y es a lo máximo que nosotros podemos llegar, a ser misericordiosos como Él es misericordioso. Amén. No sé si me doy a entender. ¿Sabe una cosa? El más grande de Dios no es aquel que hace milagros. El más grande en el reino de Dios es aquel que es misericordioso. Porque el mueble final de la caminata es el propiciatorio. Ahí se termina la caminata. Es lo máximo. Por eso fue que cuando Dios se le reveló a Moisés, lo primero que le dijo que era fue misericordioso. Soy misericordioso. Así se presentó Dios a Moisés en Éxodo capítulo 34 versículo 6, aunque en la versión 60 pues no aparece así, pero en la Septuaginta, en la versión de los 70, sí, cabal dice ahí: y pasó ante su faz y clamó: Señor, Señor, el Dios misericordioso. Es lo primero que él dice acerca de sí mismo, es misericordioso.
Amén. Y aquí en este versículo que hemos leído, Cristo es llamado primero el misericordioso sumo sacerdote. Misericordioso, dice acá, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. Misericordioso sumo sacerdote. Entonces se presenta como misericordioso sumo sacerdote. Y Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos. Ahora, una preguntita que sería bueno hacernos y respondernos es: ¿cómo se labra o cómo se desarrolla la misericordia en nosotros? ¿Ya se dio cuenta? ¿Cómo se desarrolla la misericordia en nosotros? ¿Cómo me vuelvo yo misericordioso? ¿Sabe cómo me vuelvo yo misericordioso y cómo se desarrolla la misericordia en nosotros? Cuando nosotros caemos en situaciones dolorosas. En situaciones dolorosas. Por ejemplo, un cristiano que ha caído en un pecado, se arrepiente y Dios lo perdona. Cuando ve al otro que ha caído en el mismo pecado, ¿cómo creen ustedes que se porta? Ay, sí, misericordioso. Ay, porque yo pasé por eso. Cuando uno ha sufrido un dolor profundo y Dios le ha dado la victoria, cuando uno mira a la otra persona en el mismo dolor, ¿qué siente uno? Misericordia, porque uno ha pasado por eso. Entonces, Cristo es presentado acá como el misericordioso sacerdote. ¿Saben por qué Él es misericordioso? Porque Él pasó por todo lo que nosotros hemos pasado, estamos pasando y pasaremos. Él nos entiende. Es misericordioso porque Él ya pasó por todo. Aún por las tentaciones que usted está pasando, Él ya pasó por ahí. Por eso es misericordioso, porque Él pasó por eso. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Hebreos 5:2 dice: para que se muestre paciente para con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Solo vamos a ser misericordiosos con los débiles al reconocer que nosotros estamos rodeados de debilidad también. Bueno, entonces, Cristo Jesús es presentado como el misericordioso sacerdote, misericordioso sumo sacerdote. Hermano, Dios quiere, Él es misericordioso, Él es misericordioso, Él es misericordioso. Y Él quiere desarrollar misericordia en nosotros. Misericordia en nosotros. Amén. Él quiere que nosotros avancemos en nuestra caminata y lleguemos a experimentar el asiento de la misericordia, que es el propiciatorio. Quiere que lleguemos a ese nivel de madurez en donde seamos misericordiosos, como Él es misericordioso. Gloria a Dios para siempre. Ahora, otra cosa es que Él es llamado aquí también fiel sumo sacerdote, fiel. Y realmente no podemos enfatizar lo suficientemente la importancia de la fidelidad. Cristo es fiel. Hebreos capítulo 3 verso 2 dice que es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Cristo es fiel. Él cumple lo que promete. Él no falla. Él no traiciona. Sí, Él no defrauda
a nadie. Él es fiel, su palabra es fiable, su palabra es confiable, porque Él es fiel. Gloria sea el nombre del Señor. Y saben, uno de los requisitos para el ministerio, estos dos requisitos son indispensables para el ministerio. Gloria a Dios. Tenemos que aprender a ser misericordiosos como Él es misericordioso, pero también debemos aprender a ser fieles como Él es fiel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a repetir esto. Uno de los requisitos para el ministerio es la fidelidad. Tenemos que ser fieles al llamamiento que Dios ha puesto sobre nuestra vida. A Moisés se le dijo que edificara el tabernáculo conforme al modelo que se le había dado en el monte. A Noé se le dijo que construyera el arca conforme a ciertas medidas exactas. A Salomón se le dijo que edificara el templo conforme al diseño que Dios le había dado a David. Las medidas del templo de Ezequiel son precisas y específicas, y el templo debe ser construido de acuerdo a ellas. Así nosotros debemos ser fieles al patrón que Dios nos ha dado, a la doctrina que Dios nos ha revelado, porque si no lo hacemos de esa manera, produciremos hijos deformes, fruto silvestre. Así es que debemos ser fieles a Dios, a las especificaciones que Él nos da, y óigame, fieles a los hombres que Él pone o que Él ha puesto sobre nosotros. En esta vida vemos que los que le son fieles a Dios también son fieles a los hombres que Dios ha puesto sobre ellos. Cristo Jesús es fiel sumo sacerdote, y la fidelidad es muy importante. Entonces son dos cosas que debemos abrazar, hermanos, para nuestra vida. Amén. La misericordia y la fidelidad. Bueno, vamos adelante y vamos a pasar ahora a la sección 3. Gloria a Dios. Cristo superior a Moisés. En esta sección el apóstol hace una comparación entre Cristo, el Hijo de Dios, y Moisés, y asimismo desarrolla el tema de que el nuevo pacto del cual Cristo es mediador es superior al antiguo pacto del cual Moisés fue mediador. Pablo hace el contraste entre aquel que dio el nuevo pacto con el que dio el antiguo pacto, y declara que el Hijo de Dios, quien es el autor del nuevo pacto, es superior a Moisés, que es el administrador del antiguo pacto. Leamos por favor capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Bueno, lo primero que vemos aquí es que Pablo llama a los creyentes hebreos hermanos santos. Ahora,
¿cómo podía llamarlos santos con todos los problemas que tenían en su vida? La respuesta es simple. Fueron llamados santos porque estaban unidos a Dios, quien es santo. La santidad nos es imputada en el momento en que creemos en Cristo y nacemos de nuevo, pero debe ser impartida y desarrollada a través del tiempo. Una de las verdades de la doctrina de la salvación, hermanos, es esto, que, bueno, la doctrina de la salvación tiene básicamente tres columnas, tres pilares: la justificación, la regeneración y la santificación. Pero tanto la justificación como la regeneración y la santificación son experiencias instantáneas y a la vez progresivas. A la vez progresivas. Amén. Bendito sea Dios. Somos declarados justos en el momento que creemos, pero estamos siendo hechos justos por el resto de nuestra vida. Amén. La santidad de Dios nos es imputada cuando creemos. Cuando creímos ya somos llamados santos. Nos es imputada la santidad, pero tiene que ser impartida y desarrollada por el resto de nuestra vida. Amén. Así es de que, por eso aquí le llama a los hebreos, aun con todos sus problemas, el apóstol les llama hermanos santos. Amén. ¿Entendemos eso, hermanos? ¿Sí? ¿O está difícil? Casi todas las experiencias en Dios son instantáneas y progresivas. Todas. Sí. De eso debemos entenderlo. Y nos vamos a ahorrar muchos problemas y muchas confusiones si entendemos eso, que Dios nos imputa una cosa y después la va forjando y la va impartiendo y desarrollando en nuestra vida. Sea justificación, sea regeneración, sea santificación. Amén. Ahora, lo segundo que Pablo menciona aquí es que estos hermanos eran participantes del llamamiento celestial. El llamamiento celestial nos hace coherederos con Cristo y todo lo que Dios ha prometido está contenido en ese llamamiento. Por lo tanto, Pedro nos exhorta a hacer firme nuestra vocación, o sea, nuestro llamamiento y nuestra elección. Segunda de Pedro 1:10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, o sea, vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Escuchen, hermanos, nosotros tenemos un llamamiento celestial y es a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero por favor, tomemos en cuenta esto: entre el llamamiento y la experiencia hay un tiempo. Amén. Por eso Pedro dice: procuren hacer firme su vocación, o sea, su llamamiento y su elección. Procuren, porque entre el llamamiento y la experiencia hay un tiempo de exámenes, de prueba que debemos aprobar para poder convertirnos en herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Sin embargo, somos participantes de ese llamamiento celestial. Lo tercero que Pablo menciona acá es a Jesucristo como el apóstol y somos sacerdote de nuestra profesión. Estos son dos títulos de mucha relevancia en las Escrituras. El oficio del apóstol era el de más alto rango entre los 5 ministerios que Cristo dio a la iglesia del Nuevo Testamento. Y el del sumo sacerdote era el oficio de más alto rango en el Antiguo Testamento. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y esto una vez al año. Y Cristo es ambas cosas. Él es el apóstol
es decir, el oficio de más alto rango en el Nuevo Testamento, y Él es el sumo sacerdote, el oficio de más alto rango en el Antiguo Testamento. Por eso es de que vemos a Cristo en el Antiguo y lo vemos en el Nuevo. No debemos mutilar las Escrituras, el canon sagrado, no. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cristo es el sumo sacerdote del Antiguo y es el apóstol del Nuevo. Alabado sea Dios. Cristo lo llena todo, llena el Antiguo Testamento y llena el Nuevo Testamento. Lo cuarto que se ve en este pasaje que hemos leído es que Cristo Jesús fue fiel al que le constituyó. Cristo Jesús fue fiel al que le constituyó. Uno de los símbolos distintivos de nuestro Señor Jesucristo es la fidelidad. Acabamos de ver que Él es misericordioso y fiel, sumo sacerdote. Y aquí el escritor a los hebreos está enfatizando la fidelidad de Cristo Jesús. Hablemos un poquito acerca de la fidelidad de Cristo. Amén. Isaías 11:5 dice que Él está ceñido de fidelidad y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Cristo está ceñido de fidelidad. Gloria sea el nombre del Señor. Apocalipsis 1:5 dice que Él es el testigo fiel. Allí dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él es llamado el testigo fiel. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Amén. Entonces Cristo es fiel, fiel al que le constituyó, fiel a su Padre, fiel a su Padre, fiel a su misión, fiel a su llamado, fiel a su obra. Él es fiel, fiel. Y ahora vayamos a Apocalipsis 17:14. ¿Cuántos queremos estar con Él? Sí, pero vea lo que dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Note, llamados y elegidos y fieles. No basta con ser llamados. Muchos son llamados. Hay que ser escogidos. Amén. Pero no basta con ser escogidos. Pocos son escogidos. Amén. Es necesario llegar a ser fieles y más, ¿cómo puedo decir? Menos. Menos serán los fieles. Pero los que estarán con el Cordero en el último tiempo y por toda la eternidad son llamados, escogidos y fieles. Y termino esta parte con lo siguiente: Cristo fue fiel al que le constituyó, o sea, al Padre, como lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Amén. Acordémonos que estamos en el punto: Cristo superior a Moisés,
Y aquí está haciendo la comparación Pablo. Cristo fue fiel al que le constituyó, como lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pablo dice aquí que Moisés fue fiel en terminar todo el trabajo de su vida, así como Cristo también cumplió su carrera. De la misma manera, cada uno de nosotros debemos ser fieles a nuestro llamado, cualquiera que éste sea. Debemos ser fieles al Señor y fieles a nuestro llamado. Si no somos fieles con lo que el Señor nos ha dado o a lo que Él nos ha llamado, Él puede quitarnos lo que nos ha dado. Marcos capítulo 4, versos 24 y 25 dice: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mateo 21, 43. A Israel se le dijo: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Debemos ser fieles, así como Cristo fue fiel al que le constituyó, y como Moisés fue fiel a toda la casa, en toda la casa de Dios, nosotros también debemos ser fieles. Amén. Después del receso vamos a entrar a ver cómo Cristo es superior a Moisés. Oremos un momento. Querido Dios y Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta parte que hemos terminado acá. Bendícenos en la segunda, por favor. Amén.